¿Conoces la historia del emperador que gobernó un imperio de millones, pero que terminó como prisionero en su propio palacio? Hoy vamos a hablar de una de las figuras más fascinantes y trágicas de la historia de México, Moctezuma Xocoyotzin, el último gran tlatoani del imperio mexica. Su historia es una mezcla de poder, profecías y un final que selló el destino de todo un continente. Acompáñame en este viaje al corazón de Tenochtitlán, la ciudad que flotaba sobre el agua, para descubrir cómo el hombre más poderoso de su tiempo se arrodilló ante lo que creía ser el regreso de un dios. ¿Fue su fe ciega la causa de su caída, o fue víctima de un choque de mundos inevitable? Prepárate, porque esta historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la conquista de México. Antes de la llegada de los españoles, Moctezuma II era el amo y señor de un vasto territorio. Su poder era tan inmenso que nadie se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Desde el momento en que ascendió al trono en 1502, se dedicó a consolidar y expandir el dominio mexica. Era un líder estratega, un sacerdote devoto y un gobernante implacable. Bajo su mando, el imperio alcanzó su apogeo. Las rutas comerciales florecían, llevando a Tenochtitlán tributos exóticos desde las selvas del sur hasta las costas del Golfo. Plumas de quetzal, jades preciosos, cacao, oro. La capital era un espectáculo de riqueza y poderío. Moctezuma no solo era un jefe militar, era también el sumo sacerdote, el intermediario entre los hombres y los dioses. Su vida estaba regida por un estricto código religioso y una profunda creencia en los presagios y las profecías. Él consultaba a los astros, interpretaba los sueños y buscaba señales divinas en cada aspecto de la naturaleza. Esta devoción, que le daba legitimidad y fuerza, se convertiría, paradójicamente, en su mayor vulnerabilidad. Imagina gobernar un imperio convencido de que los dioses te hablan a través de señales. Ahora imagina que de repente, esas señales se vuelven aterradoras. Justo una década antes de la llegada de los españoles, una serie de extraños y funestos presagios comenzaron a perturbar la paz de Moctezuma y del imperio. El primero, según las crónicas, fue una espiga de fuego que apareció en el cielo nocturno, como una llama que sangraba en la oscuridad. Luego, el templo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ardió en llamas sin explicación alguna. El fuego era tan intenso que el agua no podía apagarlo. Otro presagio fue el de un rayo que golpeó un templo de paja, el templo de Xiuhtecutli, sin que hubiera tormenta ni trueno. Pero quizás el más inquietante fue la aparición de un ave extraña, parecida a una grulla, que fue capturada en el lago de Texcoco. En la cabeza del ave, Moctezuma vio un espejo donde se reflejaban las estrellas y, después, a un ejército de hombres armados montados en criaturas parecidas a venados, avanzando hacia ellos. Cada nuevo prodigio aumentaba su angustia. Las voces de una mujer que lloraba por las noches, lamentando el destino de sus hijos, se escuchaban por las calles de Tenochtitlán. Era la Llorona, cuyo lamento anunciaba la catástrofe. Para Moctezuma, todo esto tenía un solo significado: el inminente regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Una antigua profecía decía que este dios, de piel clara y barba, que había partido hacia el este por el mar, volvería un día para reclamar su trono. Cada presagio era una confirmación de que ese momento estaba cerca. El emperador vivía en un estado de constante zozobra, esperando la llegada que cambiaría todo para siempre. Y entonces, en el año 1519, las profecías parecieron cumplirse. Mensajeros llegaron jadeando desde la costa con noticias increíbles. Habían aparecido montañas flotantes en el mar, de las cuales descendían hombres de piel pálida, con barba y cubiertos de metal brillante. Montaban bestias enormes y desconocidas, y portaban armas que escupían fuego y sonaban como el trueno. Eran Hernán Cortés y sus hombres. La descripción coincidía perfectamente con la leyenda de Quetzalcóatl. ¿Podría ser él? Moctezuma, atrapado entre la fe y el miedo, no sabía cómo reaccionar. ¿Debía combatirlos o recibirlos como a un dios? Optó por la diplomacia y la reverencia. Envió una comitiva cargada de los regalos más espectaculares: discos de oro y plata del tamaño de ruedas de carreta, representando el sol y la luna, joyas de jade,
vestimentas de plumas preciosas. Su estrategia era doble. Por un lado, honrar al posible dios. Por otro, impresionarlo con su riqueza y poder, esperando que, satisfecho, se diera la vuelta y regresara por donde vino. Pero el oro tuvo el efecto contrario. En lugar de saciar a los recién llegados, despertó una sed insaciable. Cortés, un hombre astuto y ambicioso, entendió rápidamente que no estaba frente a un dios, sino a un emperador lleno de dudas y temores. Los regalos de Moctezuma no fueron un gesto de poder, sino una invitación. La puerta del imperio más grande de Mesoamérica acababa de abrirse de par en par. Imagínate la escena. Tenochtitlán, una ciudad de ensueño con más de 200,000 habitantes. Una Venecia en medio de un lago, con calzadas, acueductos y pirámides que rozaban el cielo. Y a sus puertas, un pequeño ejército de unos 400 españoles. Moctezuma, contra el consejo de muchos de sus nobles, como su hermano Cuitláhuac, decide recibir a Cortés personalmente. El encuentro se produjo el 8 de noviembre de 1519, en una de las calzadas que conducían a la ciudad. El hombre más poderoso del continente se encontró cara a cara con el aventurero español. Moctezuma, adornado con plumas de quetzal y oro, se inclinó ante Cortés. Lo llamó Señor nuestro y le ofreció su palacio. «Estás en tu casa», le dijo. Para Moctezuma era el cumplimiento de una profecía. Para Cortés era el momento que había estado esperando. Los españoles fueron alojados en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma. Durante días, fueron tratados como huéspedes de honor, maravillados por la magnificencia de la ciudad. Pero la tensión crecía. Cortés sabía que su posición era precaria. Estaba en el corazón de un imperio poderoso, rodeado por miles de guerreros. Necesitaba una garantía, una forma de controlar la situación. Y así, con una audacia increíble, dio su siguiente paso. Usando como pretexto un enfrentamiento en la costa, Cortés y sus capitanes fueron al palacio de Moctezuma y lo acusaron de traición. Le exigieron que se trasladara al palacio donde ellos se alojaban, efectivamente, convirtiéndolo en su prisionero. El gran Tlatoani, el hombre al que nadie podía tocar, se convirtió en un rehén en su propia capital. Desde ese momento, gobernaría como una marioneta en manos de los españoles. La caída de Moctezuma fue tan rápida como impactante. El emperador, que antes inspiraba un terror reverencial, ahora era visto como un títere de los invasores. La nobleza y el pueblo mexica empezaron a perderle el respeto. Mientras Moctezuma estaba cautivo, Cortés tuvo que salir de Tenochtitlán para enfrentarse a otra expedición española que venía a arrestarlo. Dejó al mando a Pedro de Alvarado, un hombre impulsivo y cruel. Durante la ausencia de Cortés, se celebraba en Tenochtitlán la fiesta de Toxcatl, una de las ceremonias más importantes en honor a Huitzilopochtli. Miles de nobles y guerreros, desarmados, danzaban en el patio del Templo Mayor. Alvarado, temiendo una rebelión, o simplemente por codicia, ordenó una masacre. La matanza del Templo Mayor fue la gota que derramó el vaso. El pueblo de Tenochtitlán, enfurecido, se levantó en armas contra los españoles. Cuando Cortés regresó, se encontró con una ciudad en plena rebelión. Los españoles estaban sitiados en su palacio y la situación era desesperada. En un intento por calmar a la multitud, Cortés obligó a Moctezuma a salir al balcón para hablar con su gente. Pero ya era demasiado tarde. El pueblo ya no veía a un emperador, sino a un traidor. Lo que sucedió después es objeto de debate. La versión española dice que, mientras hablaba, Moctezuma fue alcanzado por una lluvia de piedras y flechas lanzadas por su propia gente. Herido de gravedad, se negó a recibir cuidados y murió pocos días después. La versión mexica, en cambio, sostiene que los españoles lo asesinaron cuando ya no les era útil, estrangulándolo o apuñalándolo antes de huir de la ciudad. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo. Moctezuma Xocoyotzin, el noveno Tlatoani, estaba muerto. Su muerte marcó el principio del fin. Los españoles, liderados por Cortés, tuvieron que huir de Tenochtitlán en una noche caótica y sangrienta conocida como la Noche Triste. Pero regresarían un año después, con más hombres y aliados indígenas, para sitiar y destruir la magnífica ciudad.
La historia de Moctezuma es, sin duda, una de las más grandes tragedias de la historia. ¿Fue un cobarde? ¿Un líder paralizado por la superstición? ¿O fue un hombre sabio atrapado en un evento que nadie podría haber previsto? Moctezuma no perdió su imperio por falta de guerreros o de riqueza. Lo perdió porque su visión del mundo, regida por dioses y profecías, chocó violentamente con un mundo nuevo, movido por la ambición, la pólvora y el acero. Su legado es complejo. Para algunos, es el símbolo de la rendición. Para otros, es la personificación de un mundo antiguo y sofisticado que fue brutalmente aniquilado. Su historia nos enseña que las creencias más profundas pueden ser tanto una fuente de fuerza como una debilidad fatal, y que a veces el mayor peligro no viene de los enemigos que conocemos, sino de los que confundimos con dioses. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo juzgas a Moctezuma? ¿Crees que otro líder hubiera podido cambiar el destino de México? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. La historia está llena de matices, y la de Moctezuma es una de las más fascinantes. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó este video y quieres seguir explorando las historias que dieron forma a nuestro mundo, no olvides darle like, compartirlo y sobre todo, suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo episodio.